Aleluya. Bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes aquí en el centro de adoración en el nombre del Señor, y aquellos que nos están viendo en línea, bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Mi esposa estaba dando la información acerca de la necesidad de la India, de los huérfanos y de las viudas que tenemos ahí en el lobby al salir. Usted puede asesorarse ahí al salir. Y quiero decir simplemente, hermanos, que esta ofrenda que queremos dar para las viudas y para los huérfanos ahí en la India, no es tanto para que ellos reciban regalos, más que para una necesidad básica que ellos necesitan, de comida, de vestir, cosas que nosotros, ¿verdad?, pasamos por alto aquí en este país porque tenemos tanto y estamos tan bendecidos, pero queremos dar para que ellos puedan tener las cosas básicas que necesitan para la vida. Así que le animamos que en este tiempo usted ore y tome ese paso de la oportunidad que el Señor nos da de apoyar a los huérfanos y a las viudas. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 2, y también puede encontrar el capítulo 11 de Mateo. Efesios 2 y Mateo. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe. Y, Señor, que podamos recibir lo que tú quieres que nosotros entendamos de tu palabra. Y todo esto lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que el mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza? ¿Puede decir amén? Es un mensaje de paz para el mundo. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de gozo. Y queremos en este tiempo, ¿verdad?, de Adviento, queremos meditar en estas cosas a medida que nos acercamos más al día de que celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la Navidad. Gloria al Señor. En Efesios capítulo 2 y el verso 11, y queriendo meditar acerca de lo que el Señor vino a hacer en este tiempo de Adviento, las 4 semanas antes de la Navidad, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que la palabra de Dios nos dice a través, ya hablamos acerca de Cristo nuestra esperanza, la semana pasada Cristo nuestra paz, y esta mañana vamos a hablar acerca de Cristo, el amor de Dios revelado. Aleluya. En Efesios 2, verso 11, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, y les dice en el verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con carne, o hecha con mano, dice en la carne, y en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, diga ahora. Pero ahora, Pablo dice, acuérdese que en otro tiempo vivían de esta manera, pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas y paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Bendícela, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Haznos saber y entender lo que tú deseas que sepamos en el nombre de Jesús. Amén. Si notamos aquí en las palabras del apóstol Pablo, menciona paz varias veces. Dice que ahora en Cristo,
¿verdad? Ahora hemos sido acercados a Él por la sangre de Cristo. Y dice en Él, dice, Él es nuestra paz. Y más adelantito sigue diciendo que Él, mediante la cruz, dice, vino y anunció las buenas nuevas. Y nosotros que estábamos cerca, dice, y nos trajo las buenas nuevas de la paz. Verso 17. Jesús es la paz que Dios trajo a un mundo alejado de Dios. Si ve conmigo ahí en el verso, vamos a ver aquí, en el verso 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. A ver, ¿cómo? Alejados. Otra traducción dice ajenos. O sea, no éramos parte, no formábamos parte de lo que Dios tenía para Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel, no éramos judíos. Ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos ningún derecho como gentiles a los pactos, ¿verdad? Que Dios hizo con Israel, porque estábamos excluidos de la promesa. Y dice Pablo en verso 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando Cristo vino, verso 14 dice, Él se convirtió en nuestra paz. ¿Cómo? Derribando, dice Él, aquello que nos separaba de aquellos que tenían privilegios, que era Israel. Aquellos que tenían promesas, que eran los hijos y los descendientes de Abraham. Dios había escogido al pueblo de Israel para bendecirlo. Y ellos tenían ciertos privilegios. Y Pablo dice, acuérdense que ustedes como gentiles estaban sin esperanza porque no eran parte del pacto y estaban sin Dios en el mundo. Y sabe que toda persona hoy que no tiene a Cristo está sin Dios en el mundo y sin esperanza. Y qué terrible morir, qué terrible vivir una vida sin conocer que uno realmente no tiene a Dios. Hay mucha gente que cree y clama que ora a Dios y hasta le llamamos en términos, ¿verdad?, de cariño, le decimos Diosito. Pero si estamos fuera de Cristo, Pablo dice, estamos sin esperanza, estamos alejados de los pactos, estamos excluidos de la ciudadanía de Israel y estamos, por lo tanto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Cristo vino. Y Él vino para traernos paz con Dios. Amén. Y dice que de dos, judíos y gentiles, dos pueblos totalmente separados y diferentes, de los dos Dios formó un solo cuerpo. Así que ahora no solamente judíos, sino gentiles forman parte de la iglesia de Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos 5:1 que fuimos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a ver que siempre que nosotros leemos de las bendiciones en la Biblia que Dios tiene para los creyentes, siempre vienen a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera de recibir lo que Dios ha hecho. Ahora nosotros, digo nosotros, los que estábamos, como dice Pablo, en otro tiempo, gentiles apartados, en cuanto a la carne, dice, no teníamos la circuncisión, que era otra vez un beneficio para los judíos. Estábamos sin Cristo. Nosotros estábamos bajo el juicio de Dios, porque todos hemos pecado, dice la Biblia, y estamos bajo el juicio de un Dios santo, del Dios que nos creó. Y estando bajo el juicio de un Dios santo, debido a nuestro pecado, Jesucristo, escúcheme, ha hecho por nosotros, aquellos que creemos en Él, aquellos que hemos sido elegidos por Él, lo que nosotros nunca, jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Quiero decir otra vez, Cristo ha hecho por nosotros lo que nosotros jamás pudiésemos hacer por nosotros mismos. Él vino y nos trajo el amor de Dios. Puede decir gloria a Dios. Le cantamos esta mañana, Cristo es la revelación del amor de Dios. Cristo es el amor de Dios, si podemos decirlo así, revelado a un mundo que estaba perdido y estaba apartado de Dios.
en Mateo capítulo 11, vaya ahí conmigo. Ahora, todos los creyentes, ¿y cuántos creyentes tenemos aquí esta mañana? ¿Cuántos nos están viendo en línea quizá esta mañana, verdad? Pero todos nosotros, los que somos creyentes, seguidores de Cristo, tener una revelación del amor de Dios es algo precioso. Y le quiero decir por qué. Porque el mundo no conoce ese amor. Usted no conocía ese amor cuando estaba en pecado, cuando usted estaba perdido. Porque déjeme decirle esto, si la gente pudiera entender el amor de Dios, se convertiría inmediatamente. Pero no lo entienden y no les es posible entender, solo que Dios intervenga. Y si nosotros hoy conocemos el amor de Dios, y por eso digo, conocer el amor de Dios es algo precioso. Si Dios no hubiese intervenido, si Cristo no hubiera venido, revelado ese amor, si Él no hubiera hecho lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, estuviéramos todavía en esa condición de pecado, apartados, alejados de Dios, extraños, ¿verdad? Y excluidos de los pactos de Dios y sin esperanza en el mundo. Pero yo le doy gracias a Dios que hoy yo tengo esperanza en Cristo Jesús. Él es mi paz, Él es mi esperanza. Así que vamos a hablar de esto, el amor de Dios, Cristo revelado. El amor de Dios revelado. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos esto. Vamos a Mateo 11. Y déjeme decirle que nadie puede conocer quién es el Padre o quién es Jesucristo, sino solo aquel a quien Dios escoge revelarlo. Y por eso es precioso para nosotros los que los conocemos. Porque usted no puede conocer a Dios, usted no puede conocer a Cristo, puede saber de Él, puede haber oído de Él, alguien le dijo, pero usted y yo no podemos conocer a Dios como Padre, no podemos conocer a Jesucristo como Salvador que es, si Dios no hace algo, si Dios no interviene. Y déjeme mostrárselo aquí en Mateo, capítulo 11, verso 27. ¿Sabe por qué digo eso? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a vivir mi vida así como quiero y algún día, ¿verdad? Yo voy a buscar a Dios y me voy a entregar a Dios. Como si ellos estuvieran el control de poder hacerlo. Y el mundo se equivoca porque no sabe la depravación y la profundidad de la corrupción en la cual el hombre se encuentra apartado de Dios. Nos creemos que somos buenos, pero la Biblia dice que el hombre sin Dios está corrupto en su alma y en su corazón y en todos sus pensamientos y en su mente. Ahora, vamos a ver esto. Dije que nadie puede conocer quién es el Padre ni quién es Jesús, solo que Dios lo revele. Y Él, dice aquí en Mateo 11, léalo conmigo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice, y nadie conoce a quién. Al Hijo, o sea, al Hijo de Dios, a Jesús, sino ¿quién? Nadie conoce a Cristo, solo el Padre. Y dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Ahora, entonces, aprendemos algo aquí de las palabras de Jesús, muy importante. Nadie conoce a Dios, solamente Dios mismo se conoce a sí mismo. Esa es la primera verdad. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, ¿verdad? Ellos se conocen. Y luego dice, nadie conoce al Padre, nadie al Padre dice conoce a alguno sino el Hijo y aquel. Así que hay otro que puede conocer a Dios y que puede conocer al Hijo. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Note, por eso digo, no podemos nosotros conocer a Dios ni a Jesús si Dios no interviene. Si Cristo no interviene en tu vida, tú no puedes conocer a Dios. Puedes conocer de Dios. ¿Sabe? Yo conozco quién es el presidente de los Estados Unidos. ¿Usted sabe? Joe Biden. Yo conozco su nombre, conozco que él es el presidente, pero yo no lo conozco a él. Yo conozco, puede conocer usted de Dios, yo puedo conocer de Dios y no conocerlo a él. El único que se conoce a sí mismo es Dios. Y Él es el único que nos puede revelar quién es. Por eso necesitamos la Biblia, la palabra de Dios, porque en ella Dios se revela a nosotros. Y por eso debemos de estudiarla, podemos de meditarla, por eso debemos de creerla.
porque sin ella no podemos llegar al Dios vivo y verdadero. Así que hay dos, si podemos llamar personas, aunque Dios es una Trinidad, pero podemos decir Dios se conoce y Dios revela quién es Él a quien Él quiere. Note, no es la persona que decide. Dios es el que decide. Dios es el que decide a quién, dice, el Hijo quiere revelar al Padre. Ahora, el amor de Dios es algo, y ya si usted quiere puede regresar al archivo que tenemos en YouTube y ahí puede escuchar los mensajes que dimos hace algunos meses de el amor de Dios. Y cubrimos, creo que 3 o 4 meses hablando del amor de Dios, porque muchas personas creen que ellos entienden el amor de Dios, pero no lo entienden como la Biblia lo revela y por lo tanto se equivocan en muchas maneras. Y nosotros que hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, Él nos ha revelado ese amor y está en su palabra. Podemos y tenemos la capacidad de entenderlo. Pero el amor de Dios, vamos a hablar de esto, porque Cristo es el amor revelado de Dios, del Padre, a quien Él quiere revelarlo. Y quiero hacer una pregunta primero para entrar en esto. ¿Habrá distinciones en la Biblia acerca del amor de Dios? O quizá, acaso, como algunas personas piensan, no hay distinciones en el amor de Dios hacia la gente. O sea, la pregunta más sencilla es esta. ¿El amor de Dios será igual para todos? ¿Ama Dios igual a todos? ¿O hay distinciones en ese amor? Y si usted lee la Biblia y la estudia, se va a dar cuenta que sí hay distinciones en el amor de Dios. Hacia los perdidos, Dios ama a los perdidos, pero Dios ama a sus hijos y a sus hijas también. Pero la pregunta es si este amor de Dios es un amor precioso y especial que el mundo no puede conocer si Dios no lo revela. ¿Qué especial será para nosotros que ya en Cristo Jesús hemos sido recipientes de ese amor? En Romanos 5, creo que es el verso 2, Pablo dice que Dios ha depositado en nosotros el amor de Dios en nuestros corazones. Quiere decir que no lo teníamos. Dice, pero antes de venir a Cristo yo amaba a la gente, yo tenía amor. Sí, un amor humano, pero el amor ágape, el amor divino de Dios, ese Dios tuvo que ponerlo en nuestro corazón cuando nacimos de nuevo, cuando nos dio un corazón nuevo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Así que hay distinciones que la Biblia hace acerca del amor de Dios. Así que vamos a considerar esta pregunta. ¿Ama Dios a todos por igual? La pregunta, la respuesta más bien natural que el hombre tiene, porque como digo, el hombre no conoce muchas de las cosas de Dios porque ignora la palabra de Dios. La gente diría, sí, claro, Dios ama a todos por igual. Pero nosotros, por intuición, sabemos algo diferente, aunque nuestra mente nos diga, pues eso se oye correcto, ¿verdad? Que Dios ama a todos, Dios ama a todos. Y en cierta manera sí, Dios ama a todos, pero no igual. Y déjeme ponérselo de esa manera. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Usted ama a mis hijos? Dice, pastor, pues no los conozco muy bien, pero pues sí los amo. Pero no los ama como aman los suyos. ¿Sí o no? Claro, claro que no. ¿Ve? Es la misma distinción que nosotros, como digo, por intuición nosotros lo sabemos. Pero a veces nuestra mente carnal nos quiere decir, cuando alguien hace esa pregunta, ¿amará Dios a todos por igual? Oh, sí. Pero las distinciones se hacen en la Biblia y queremos verla esta mañana. Vamos a Juan capítulo 3 y el verso 12. Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, verso 5 dice, se encuentra con este hombre que viene buscándolo de noche. Y Jesús hablando con él, le dice en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante, el Señor menciona ese versículo o esas palabras 2 veces, en el verso 15 y en el verso 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la Biblia hace muy claro que sí hay distinciones en el amor de Dios. Y esta escritura, el versículo 16, se usa por muchos cristianos para decir, ve hermano, Dios ama a todos por igual. Dios ama a todo el mundo. Y sí, Dios amó a todo el mundo. Pero aquí la expresión que Juan usa no es cuánto ama Dios al mundo, como cómo amó Dios al mundo. O sea, ya lo he dicho en otras ocasiones, la gente dice, el Señor te ama tanto. Aunque seas un incrédulo, tanto te ama Dios. Mira Juan 3:16. Y quizá podemos entender lo que están tratando de decir las personas, pero está equivocado, porque Juan 3:16 no nos dice cuánto nos ama Dios. Juan 3:16 nos dice cómo nos amó Dios. Note esa expresión. Porque de tal manera, de esta manera, dice otra traducción. O así Dios amó al mundo. Otra traducción dice, porque la expresión de tal manera nos está diciendo cómo Dios amó al mundo. Y ese amor fue demostrado ¿cómo? Dando a su Hijo. ¿Ve? Dios nos amó de esta manera, ¿cómo? Dio su Hijo por pecadores para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que esa escritura no se puede usar para decir que Dios ama tanto a todos en el mundo, sino simplemente cómo Dios amó al mundo. Pero vamos a Juan, capítulo 8, vamos ahí al mismo libro donde estamos, al capítulo 8, y vamos a leer verso 42. Y luego también encuentre el capítulo 16 de ahí de San Juan. Vamos a 8:42 primero. En 8:42 el Señor dice, Jesús les dijo entonces, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué? Me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. Dice el Señor que Él fue enviado por el Padre. Y dice, si Dios fuera vuestro Padre, ¿qué dijo Jesús? Ustedes me amarían a mí. O sea que Jesús está diciendo, el que tiene a Dios como Padre, lo ama a Él, porque Él vino del Padre. Una persona que no ama a Cristo, no ama a Dios. No tiene inclusive ese amor por Dios, ni el amor de Dios. Ahora, podemos hacer una distinción en esto. Hay quienes tienen el amor de Dios y aman a Dios, y hay quienes pueden creer que aman a Dios, pero porque no aman a Cristo, no aman al Dios verdadero. Hay aquellos que no aman a Dios y hay aquellos que aman a Dios. Y la diferencia es, ¿qué hacemos con Cristo? ¿Sí? Ahora, en el capítulo 16, guardando ese pensamiento, vamos al capítulo 16 y el verso 27. Jesús le dice a sus discípulos, hablando cuando el Espíritu Santo venga, dice, yo lo voy a enviar de mi Padre. Y dice, y cuando Él venga, ustedes van a dar testimonio de mí. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde, 27 del capítulo 16. Dijo, pues el Padre mismo que dice, os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces aquí vemos una distinción también
del amor de Dios y el amor hacia Dios. Note que dice, el Padre mismo los ama. ¿A quién está hablando? ¿A todo en el mundo? No, a sus discípulos. Está hablando a los que le siguen a Él, a los que han creído en Él. Y note lo que dice aquí Cristo. El Padre los ama a ustedes. ¿Por qué? Hay dos razones. Porque me aman a mí y porque han creído que yo vine del Padre o que salí del Padre. Entonces vemos aquí una distinción de esto, que nosotros los que hemos creído en el Padre o en Dios, hemos creído en su Hijo y le amamos a su Hijo. Y por eso, ¿qué dice? El Padre nos ama. Ahora, si el Padre ama a aquellos que creen en su Hijo y aman a su Hijo, ¿qué distinción hay en aquellos que no creen en el Hijo y que no aman a Cristo? ¿Los amará Dios igual? No es posible. Porque note, el Padre los ama por esa razón. Si esas razones no están ahí, ese amor no puede ser igual a lo que Jesús está hablando a mí, si no, no hubiera distinción. Si no, no fuera un amor especial. El Padre los ama porque ustedes creen en mí. El Padre los ama porque ustedes me aman a mí. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús habló con la gente religiosa, los fariseos, los escribas, les decía, ustedes, si ustedes fueran de Dios, me amarían a mí, pero su padre es el diablo. Gloria a Dios. Así que el Padre ama a todos, sí. Y ahorita vamos a ver cómo Dios ama a los que no le pertenecen o los que no son, aman a sus hijos, a su Hijo. Pero Dios ama especialmente a aquellos que aman a Cristo y creen en Él. Es un amor de Padre, es un amor especial. El Padre mismo dice, los ama porque ustedes han creído que yo vine de Él. Dios también ama, dije, a los que no son suyos con un amor distinto. Vamos a Mateo capítulo 5. Dios ama a los que no son suyos, a los que no han creído en Cristo, a los que todavía andan en pecado, en incredulidad del Hijo, con un amor, y déjeme explicárselo, diferente. Ese amor es un amor de buena voluntad, es un amor benevolente, un amor bueno, un amor de empatía. ¿Sabe lo que es eso? ¿Verdad? Cuando tenemos un amor empático por alguien que está sufriendo, está pasando por alguien. El amor que Dios tiene para los impíos, el amor que Dios tiene para los que no son sus hijos, tiene que ser diferente al amor que Él tiene por sus hijos. Si no, el amor que Él tiene por sus hijos no sería especial. Y Dios no podría llamarlos, como les llama la Escritura a los creyentes, amados. Como ya les he dicho en otra ocasión, la Biblia nunca llama a los incrédulos, a los que no conocen a Dios, amados por Dios. Ese término, esa expresión, se reserva para los hijos y las hijas de Dios. Ahora, este amor que Dios tiene por los incrédulos, por los que no le conocen, como digo, es un amor benevolente, empático, de buena voluntad. Déjeme ver si puedo dar un ejemplo. Como un juez que tiene que pasar una sentencia de juicio sobre alguien que ha recibido una condena, pero siente en su corazón empatía por esa persona. Un juez que aunque ve la persona que está destrozada, destruida por su maldad, pero como juez tiene que pasar sentencia sobre esa persona o mandarlo a la prisión o quizá a la silla eléctrica para que sea ejecutado, pero ser empático en su corazón, ¿verdad? Cuánto lo siento, pero tiene que hacerlo. Ese amor es el amor que Dios tiene por la gente que no le conoce, aquellos que están separados de Él, que son rebeldes a Él. En Mateo capítulo 5, vamos a leer el verso 43. Vea lo que Jesús nos dice aquí, Mateo 5, 43. Dice el Señor, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ahora Jesús aquí hace una distinción también. Dice, si el amor que tú tienes es como el amor que todos los demás tienes, ¿qué diferente eres? No hay diferencia. O sea que nos está diciendo que hay una diferencia en amor. Si tú amas igual que todos los demás, ¿verdad? ¿Qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los pecadores? Y dice el verso 47, sigue diciendo, si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Ahora, regresemos aquí al verso 45, o 44, perdón. Jesús nos dice que amemos ¿a quién? A nuestros enemigos. Ahora pregunta, ¿podemos amar a enemigos? Sí es posible. Jesús no nos hubiera dicho, ama a tus enemigos si no fuera posible. Pero, ¿cuántos de nosotros conocemos a gente en el mundo que ama a sus enemigos? ¿Verdad que no? No. Después de lo que me hizo, no. Si hasta los cristianos a veces tenemos problema en amar a aquellos que nos hacen el mal, ¿cómo estará el mundo? No, el mundo no conoce ese amor. Por eso Jesús le dice, si ustedes aman como los demás, ¿qué diferencia? No hay diferencia. Pero yo les digo, y está hablando otra vez aquí a aquellos que lo están escuchando, los que lo siguen, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Ese amor, quiero decirle esta mañana, no se encuentra en la humanidad caída. Ese amor no se encuentra en los corazones de los pecadores alejados de Dios. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida y nos da un corazón nuevo y nos perdona nuestros pecados y nos salva, pone ese amor, ágape, el amor de Dios en nuestro corazón, y por eso podemos nosotros obedecer lo que el Señor nos dice. Así que nunca digamos, es que me hizo mal y yo no puedo perdonarlo. Bueno, estás en desobediencia a Cristo si eres cristiano. Puedes hacerlo, pero estás en desobediencia a Dios, aquel que te salvó. Entonces Jesús nos dice, si ustedes hacen esto, verso 45, muestran que ustedes ¿qué son? Hijos del Padre que está en los cielos. Ahora note cómo describe al Padre y el amor del Padre hacia aquellos que no le conocen como aquellos que le conocen. El Padre dice que está en los cielos, hace salir su sol sobre los cristianos nada más. Ah, no, ¿verdad? No. Hace su sol salir sobre los... Ah, también. ¿Sabe que el sol es una bendición? El sol hace que crezca la vegetación. El sol nos da la vitamina D que nuestro cuerpo necesita. ¿Verdad? Si no fuera por el sol, nos helaríamos, tuviéramos piedra como, ¿verdad? Como hielo. El sol es una bendición que Dios puso en el cielo para que fuera una bendición para todos. Ahí Dios no hace distinción. Esa bendición que le llamamos gracia común de Dios para todos. Dios tiene gracia común para todos, pero tiene gracia especial para sus hijos. Y aquí dice que el sol es para todos. Los malos. Dice, ¿Dios bendice a los malos? Pues sí. ¿Por qué? Porque tiene un cierto amor, porque Dios es bueno. Y tiene un amor de benevolencia, como decimos. Tiene un amor, ¿verdad?, empático. Y Dios también hace que llueva sobre el jardín de los justos y el de los injustos también. Él no nada más te manda lluvia a tu jardín para que te crezcan, ¿verdad?, las flores y todo.
mi vecino no conoce al Señor, así que allá no llueve. No, ¿verdad que no? Llueve en todos lugares. No importa que seas justo o injusto, bueno o malo, recibes la bendición general que Dios tiene. Ese es el amor de Dios para aquellos que no le conocen. Y Jesús dijo, y así como tu Padre hace salir su sol sobre malos, tú también bendice a los que son malos. Y así como Dios hace que llueva sobre los justos y los injustos, tú también ora por los que te ultrajan y te persiguen. Para que seas y muestres que eres un hijo del Padre que está en los cielos. Verso 48 dice, entonces sean ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y el amor perfecto de Dios es un amor completo. ¿Ve? No nada más amo a los que me aman. No nada más amo a mis hermanos en Cristo. Tengo que amar a todos. Los amo diferentes a mis hermanos porque son de mi familia. Como amo a los incrédulos, pero los amo. Tengo un amor de benevolencia. Tengo un amor empático hacia aquellos que están perdidos. Sé que ellos van al juicio eterno y eso me conmueve. Pero el amor que Dios tiene es un amor perfecto, completo. La palabra perfecto ahí no quiere decir que nunca cometemos un error. La perfección sin error. No, la palabra perfecto ahí es una palabra griega que significa ser completo o entero o maduro. Algo que ha crecido, ¿verdad? Y está completo. Entonces Cristo dijo, no seas incompleto, no ames nada más a los que te aman. El amor de Dios es un amor que ama especialmente a aquellos que son hijos de Dios, pero ama también porque es bueno a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos que te ultrajan y te persiguen. ¿Cuántos necesitamos la ayuda de Dios en esa área? Yo la necesito. Yo necesito ser recordado, Señor, tú revelaste tu amor para que yo lo entienda. Y tú me has dicho que yo puedo amar a mis enemigos, puedo amar a los que me maldicen, puedo amar a los que me ultrajan, a los que me aborrecen, puedo amarlos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes amar tú a alguien que te persigue y te ultraja? ¿Sabes cómo? Y eso no quiere decir que yo tengo un sentir, ay, amorosa, Señor. No, porque lo que están haciendo no me agrada. ¿Cómo puedo amar a aquellos que me persiguen? Orando por ellos. La oración delante de Dios. Y no, Señor, mátalos. No, Señor, ayúdalos. No saben lo que hacen. Como Jesús en la cruz oró por aquellos que lo estaban crucificando. Ahora, vamos a Romanos capítulo 11. Debido a la elección, ya hemos hablado acerca de la elección de Dios. Dios elige a aquellos en Cristo antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4. Que nos escogió en Cristo antes de que nosotros estuviéramos aquí, gracias a Dios. Pero debido a la elección de Dios, Dios incluso ama específicamente y por promesa de pacto a aquellos a quien Él ha escogido, aun aunque en el presente, escúcheme, sean enemigos de Dios. Dios ama específicamente, con un amor especial, con un amor de pacto a aquellos que aún todavía son sus enemigos, pero que Él los ha elegido. Vamos a Romanos capítulo 11 y vea conmigo esto, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, Pablo dice a la iglesia en Roma, le dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que ahorita el pueblo de los judíos por lo regular rechaza a Jesús. Hay judíos, ¿verdad?, que han creído en Jesús, pero la mayoría de la nación está todavía en la incredulidad. Y Pablo dice, están incrédulos muchos de ellos, pero no seas arrogante hacia ellos. No ignores esto, que a ellos, hay un misterio, dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que Dios haya llamado a todos los demás que no son judíos. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, ¿son qué?
enemigos. Ahora, note lo que Pablo está diciendo aquí. Que hay en Israel personas, dice, que están endurecidos en contra de Jesús y en contra del Evangelio. Son enemigos al presente del Evangelio. Pero dice el verso 28, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, o sea, nosotros los que predicamos, dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En un tiempo, tú y yo, que ahora estamos en Cristo, si estás en Cristo, éramos enemigos de Dios, éramos enemigos del Evangelio. Pero acuérdense que Dios nos escogió y nos amó antes de la fundación del mundo. Dios, si estás en Cristo, te eligió y te amó antes, aunque aún eras enemigo de Dios. Aunque aún rechazabas el Evangelio. Pero si ahora estás en Cristo, Él te amó antes de que tú lo amaras a Él. Gloria a Dios para siempre. Y dice, hermanos, por tanto dice, no te jactes contra los judíos, le dice Pablo a los gentiles. Porque aunque ellos son enemigos del Evangelio, Dios los ama por promesa a los padres. Sus llamados, ¿y qué dice? Y sus dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios te da un don, cuando Dios te llama, nada puede cambiar eso. Aleluya. Sabe, Dios te está dando bastante esta mañana para pensar y dar gracias. Y cada vez que lo medito, digo, Señor, ¿tú hiciste todo eso por mí, un pecador? Y Dios me dice en su palabra, por eso te revelé a mi Hijo. Oh, aleluya. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él quiera revelárselo. Y por eso nosotros en Cristo estamos privilegiados, hermano. No porque somos más que los demás, sino porque Dios decidió. Dios nos llamó a la luz y a la salvación. Y ahora nos ha dado el don de la salvación que es irrevocable. Por eso uno no puede perder su salvación. Hay aquellos cristianos que piensan que pueden perder salvación. Pero si esto es verdad y Dios te dio ese don, es irrevocable. Dios no lo revoca. Aleluya. Gloria a Dios. Así que el amor de Dios muchas veces es terriblemente mal interpretado. Y muchas personas piensan que el amor de Dios obliga a Dios a actuar igual con todos. Que el amor de Dios obliga a Dios a salvar a todos. Por eso algunas personas enseñan que, ¿verdad?, que Dios envió a Cristo para salvar a todo el mundo. Pero eso no es verdad. Porque si Dios, el propósito de Dios fuera salvar todo el mundo, lo hubiera hecho. Él tiene el poder para hacerlo. Él vino para salvar a aquellos a quien Él decidió y eligió salvar. Y por eso digo que el amor de Dios es mal interpretado por muchas personas. Y viene a causa de no conocer y estudiar bien la Biblia. Pero hay una teología básica que quiero que usted entienda esta mañana. Vaya conmigo a Romanos 11. Que aparte, escúcheme bien, del pacto con Israel, porque Dios le dio promesas a Israel. Aparte de ese pacto de promesas que Dios dio a Israel, Dios no tiene ninguna obligación con la humanidad en ningún momento para salvar a nadie. Obligación, dije. ¿Dios quiere salvar? Claro que quiere salvar. ¿Dios envió a Cristo a salvar al mundo? Claro. Pero Dios no está obligado a salvar a todos porque salva a algunos. En Romanos 11, verso 35, note lo que dice. Romanos 11, 35. ¿Quién le dio a él primero, hablando de Dios, para que le fuese recompensado? ¿Qué está diciendo? ¿Quién le ha dado algo a Dios
que ahora Dios le deba algo, ¿verdad? En retorno. Ahora a veces nosotros, ¿verdad? Damos a gente, compartimos, le ayudamos y en cierta manera estamos pensando, bueno, si algún día yo estoy en la misma condición, ¿verdad? Yo sé que quizá tú me vas a ayudar. Damos con el fin de que la otra persona quizás sienta un poquito de agradecimiento, tanto que quiera ayudarnos. Dios nunca hace eso. Dios no le podemos dar nosotros a Él. Primero no le podemos dar a Él primero nada, porque nada viene de nosotros primero, todo viene de Él. Así que todo lo que usted le pueda dar, su tiempo, su dinero, todo lo que usted pueda darle a Dios, a la obra de Dios, vino de Él. Él le dio la vida, Él le dio la salud para que usted pueda trabajar, para que usted pueda colectar su cheque. Así que todo viene de Él. Así que nadie puede darle a Él primero algo que ahora Dios se sienta con que, bueno, pues te debo una. No. Pablo dice, ¿quién le ha dado a Dios primero y que ahora le fuese recompensado? O sea, que ahora Dios tenga que recompensarle. No. ¿Por qué? El siguiente versículo 36. Porque de Él, o sea, de Dios, y para Él, y de Él, y por Él, y para Él, ¿son qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué es que no podemos darle a Dios y que Él esté endeudado con nosotros? Porque de Él viene todo. Porque por Él viene todo. Y porque para Él son todas las cosas. Por eso nuestra vida, hermanos, tu vida, si estás en Cristo, tu vida debes de vivirla sola para el Señor. Él te dio vida, vino de Él, por Él, y ahora es para Él. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que todas las cosas vienen de Él. Así que Dios nunca está obligado con la humanidad en ningún momento para nada. Así que la mayoría de la gente cree que Dios sí está obligado. Que su amor, el ágape amor de Dios, ¿verdad? Y por ese amor Dios debe de tratar a todos igualmente. Que Dios tiene y les debe, si podemos decir así. Y como digo, eso es un malentendido de la Biblia, es un malentendido fundamental del amor de Dios. Y debido a que Dios ama a las personas, ¿verdad? La mayoría de la gente a veces razona que Dios ve básicamente entonces a todos igual, que no hay distinción según Él. Que Él es injusto si trata o trata a las personas en diferentes maneras. Ese es el pensar aún de muchos cristianos. Pero es que Dios ama. Entonces Dios tiene que tratar a todos igual. Pero ni tú ni yo lo hacemos de esa manera. Ni tú ni yo hacemos eso con los hijos de otro o con nuestros hijos. Yo le he regalado coches a mis hijos, pero yo no lo haría con los hijos de todos. ¿O acaso tú lo harías? No, ¿verdad que no? No. Y vemos que Dios, de tal manera, ama al mundo, de tal manera ama a sus hijos, que no a todos los trata igual. Y creo que el malentendido que tenemos nosotros acerca de esto, es que la mayoría de nosotros ignoramos, como dije, la condición del hombre delante de Dios. Creemos que si Dios salva a alguien y lo bendice, debe de tratar a otros igual. Y si usted quiere estudiar más de esto, lea el capítulo 20 de Mateo. Escríbalo por ahí y luego un día léalo. Ahí va a encontrar una parábola donde usted se va a dar cuenta que en el reino de Dios, a veces los primeros son últimos y los últimos son primeros. No trabaja el reino de Dios como trabaja, ¿verdad?, las cosas en el mundo natural. Ahora, la mayoría de la gente, como digo, no entiende la doctrina bíblica de la corrupción del hombre, la corrupción total, radical, que impregna al hombre, ¿verdad?, en su estado pecaminoso delante de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Dígalo conmigo, Dios es santo. Dios no conoce nada de lo que es maldad. Él nunca ha participado en nada. No hay maldad en Él.
Es un Dios enteramente santo. El hombre es por su pecado completamente diferente a eso. Entonces, el hombre ha sido afectado en su capacidad de pensar, su intelecto, su alma, su espíritu. Está confundido, si podemos decir así, porque ha perdido la visión de un Dios santo, que no hay ninguna mancha en él. Entonces nosotros razonamos conforme a nuestra mente muchas veces caída y creemos que, o creamos más bien a un Dios a nuestra imagen. Pensamos, Dios debe ser así porque si yo fuera Dios, yo hiciera así. ¿Y cuántos de nosotros hemos pensado después de oír, después de estudiar la doctrina de la elección, que Dios elige a quien aquellos que salva? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, ay, pero eso para mí no se me hace justo, ¿verdad? Si yo fuera Dios, como diciéndole a Dios, yo sé que tú, ¿verdad?, tienes el poder para salvar a todos y no vas a salvar a todos, vas a salvar a aquellos a quien tú has elegido, pero si yo fuera Dios, y no nos damos cuenta que al pensar de esa manera o guardar esos pensamientos, estamos diciéndole a Dios que Él es menos que lo que Él debería ser si nosotros fuéramos Dios. Si yo fuera Dios, yo salvaría a todos. Bueno, Dios ha decidido no hacer eso, porque si Dios hubiera decidido, lo hubiera logrado. Dios no falla en lo que Él se determina hacer. Entonces nosotros tenemos una vez más que dejar que la palabra de Dios renueve nuestros pensamientos. Ahí viene la transformación, dice la Biblia, Romanos 12, verso 1 y 2. Somos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces yo ya no voy a creer en un Dios o en un amor de Dios que es hecho a mi imagen. Voy a creer en el amor que Dios ha revelado a través de su Hijo. Voy a creer en el amor que Dios tiene para mí como su hijo y el amor que Dios tiene también en distinción para aquellos que no le conocen. Jesucristo vino para darnos un corazón nuevo. ¿Puede decir amén? Vaya conmigo una vez a Juan capítulo 1. Él vino para darlo a todos los que ahora somos creyentes un nuevo nacimiento. ¿Sabe que se le acercó un hombre ahí? Empezamos leyendo en Juan capítulo 3, al principio del mensaje. Vino un hombre, ¿verdad?, religioso a Jesús y diciéndole, Señor, sabemos que tú eres un maestro enviado de Dios. Y Jesús inmediatamente le cambia el tema de los halagos para él y le empieza a hablar de la necesidad de nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento que Jesús dice que todos debemos de tener para entrar al reino de los cielos, es un don que Dios da a aquellos a quienes Él ha elegido. El nuevo nacimiento es un don de sumo valor y debemos nosotros entender la importancia del nuevo nacimiento en nuestra vida. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Ahora, sin Cristo y sin el nuevo nacimiento, uno no puede entrar al reino de los cielos. Cristo hizo eso muy claro. Pero ¿cómo sucede el nuevo nacimiento? Nunca se ha usted hecho esa pregunta. Y si usted está en Cristo, dice, bueno, yo estoy en Cristo, pero pues yo no me acuerdo de haber nacido de nuevo. No, porque el nuevo nacimiento no es como el nacimiento físico, pero es real como el nacimiento físico. En Juan capítulo 1, verso 11. Vamos al capítulo 1, dije el capítulo 3, pero vamos al capítulo 1. Ya leímos el 3. El capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino, hablando de Cristo, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron esos? Los judíos, Israel. Vino al pueblo que tenía pacto con Dios y ellos no lo recibieron, lo rechazaron por la mayor parte. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sabe usted que la única manera de ser hijo de Dios es que Dios le dé a usted el derecho o la potestad, el poder de serlo? Dice, Dios les dio potestad o habilidad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Note, los cuales no son engendrados de sangre, verso 13,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Note esas tres expresiones. El nuevo nacimiento no viene por ser engendrado de sangre, o sea, no es linaje humano. Yo soy hijo de mi padre, ¿verdad? Normal, natural, él ya está con el Señor. Soy hijo de mi madre, ellos, ¿verdad? Me trajeron a luz al mundo. El nuevo nacimiento no es engendrado por linaje humano, por sangre. ¿Qué más? No es ni de voluntad de la carne, o sea, no es por capacidad humana. La mujer tiene la habilidad y el hombre de tener, ¿verdad?, relaciones sexuales y producir un humano. Pero el nuevo nacimiento no es por linaje y no es por tampoco, como dije, por capacidad humana, porque usted tiene la habilidad, porque no la tiene. Y también dice el verso 13, por favor ponlo, no lo quites. El verso 13, ¿qué más dice? Ni de voluntad de varón. O sea, ni la voluntad de la misma persona, ni la voluntad humana. Y por eso dije que una persona no puede venir a Cristo, no puede conocer a Dios, porque decide hacerlo. No es ni de voluntad humana que el hombre nace de nuevo, sino ¿de quién? Note, de Dios. Son engendrados de Dios. Dios es el que nos da y nos engendra. ¿Cómo? Él nos llama primero. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para vernos como pecadores. Y nos trae el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados y creemos en Él. Y eso causa que nosotros vengamos a ser hijos de Dios. Pero Él nos engendra. Nosotros, más bien, nacemos porque Él nos da vida. Y así como usted, escúcheme, dice, pastor, pero entonces eso quiere decir que pues, nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro nuevo nacimiento. Exactamente. Ahora, usted tuvo que creer, pero la fe inclusive viene como don de Dios. Porque fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios le habló a usted a ese corazón que estaba entenebrecido, que estaba oscuro, y usted pudo entender, es porque Dios le abrió los oídos para oír. Y usted pudo responder. Pero vino de Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice, pastor, pero yo también me arrepentí. ¿No eso es algo que yo hice? Sí. Pero ¿cuándo lo hizo? Es la pregunta. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Guarde su lugar ahí, Juan, si quieren, Juan. 2 de Timoteo 2. Verso 24. Gracias, Jesús. ¿Ya lo encontró? 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. ¿A quién? A los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Note lo que Pablo dice aquí, que Dios es el que te concede arrepentirte. ¿Nunca había pensado usted de eso? Y si yo me arrepentí, sí te arrepentiste. Pero ¿quién te dio la habilidad de hacerlo? Dios. Note, si quizá, dice, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Nos hace libres. Dios nos da el arrepentimiento para que conozcamos la verdad. ¿Y qué más? Verso 26. Y escapemos del lazo del diablo. Todo hombre, acuérdense que Jesús le dijo a todos los que no lo conocían, ustedes son de su padre el diablo. El diablo los tiene atados. ¿Quién es el único que puede romper la atadura que nos ata en el pecado bajo el diablo? Dios. Nos concede ¿qué? Arrepentimiento. Por eso cuando tú haces algo mal y te arrepientes, dale gracias a Dios, porque el arrepentimiento genuino es
experimentar la bondad de Dios. Pablo nos dice en Romanos también, capítulo 2. Ahora vamos a regresar a Juan capítulo 13. Dije que guardara su lugar ahí en Juan. Juan capítulo 13, verso 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, le dije Cristo a sus discípulos, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Note que aquí Jesús nos llama a amarnos, los que le conocemos a Él, por mandamiento. Primero nos dice, yo les mando que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. El amor que Cristo tenía era el amor del Padre, ¿sí o no? Sí. Y Él vino, de hecho, a revelar ese amor en su persona. Por eso decimos, Cristo es la revelación del amor de Dios. Y así como yo los he amado, que el mundo no tiene esa capacidad de amar de esa manera, ellos lo tienen como seguidores de Cristo, pero les dice, así como yo los he amado, ¿qué dice? También ustedes ámense los unos a los otros. Y luego en Lucas 6, verso 35, Jesús dice esto, Lucas 6, 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón, ¿qué? Grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, Él es bueno. Ahí está el amor de la benevolencia, la bondad de Dios. Porque Dios es bueno para con los ingratos y los malos. Ahora, vemos, y acabamos de leer aquí, que Jesús dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Pero también debemos amar, ¿cómo? Como Dios ama. Con la bondad de un amor para los ingratos y para los malos. Aún a nuestros enemigos. ¿Cómo los amamos? En lugar de tratar de hacerles lo que ellos nos han hecho a nosotros, les regresamos a ellos, ¿qué? Bondad por maldad. O sea, es la manera que uno puede amar a sus enemigos. Acuérdense, el amor de los enemigos no es un amor que sentimos nosotros por Dios o por nuestros hijos. El amor es un amor benevolente, es un amor bueno. ¿Sabes qué? Me hiciste mal, pero yo no te voy a hacer lo mismo. Voy a orar por ti. Ese es amar, como Jesús nos está diciendo aquí. Y mostrar que ¿qué? Que somos hijos de Dios. De otra manera, estuviéramos maldiciendo como los que nos maldice. El que nos persigue, nosotros también lo vamos a perseguir. Eso es lo que hace el mundo, porque no conoce el amor del Padre. Pero teniendo a Cristo nosotros tenemos un amor que ahora es un amor que nos llena y un amor que glorifica a Dios cuando nosotros le obedecemos a Él. Puede decir gloria a Dios. Aquí sí que solo un hijo de Dios, una hija de Dios, nacido de nuevo, tiene la capacidad para amar con este amor divino. Por eso Cristo nos dijo, ama a tu hermano. Ámense los unos a los otros y amen a aquellos que son injustos e ingratos también. Ese es el amor completo de Dios, el amor perfecto de Dios. Quiero terminar aquí en Juan 13, verso 35. Ya leí el verso 34, pero el 35 dice esto. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen ¿qué? Amor. ¿Qué es lo que nos identifica como discípulos de Cristo? Es que traigo mi Biblia a la iglesia, pastor. No, hay gente que no conoce a Dios que carga la Biblia. Nos encontramos en todo tipo de cultos y falsa doctrina y falsas religiones. ¿Cómo sabemos si nos identifica que somos hijos de Dios? El amor de Dios. Que amamos a Dios y a nuestro prójimo. Amamos a nuestros hermanos con el amor ágape que Dios nos ha dado. Y amamos a nuestros enemigos con el amor de beneficencia, de bondad, de empatía que Dios nos ha dado por todos los que son humanos. ¿Por qué? Porque un día nosotros estábamos como ellos están. Y tenemos que ser sensibles a que el amor de Dios toma en cuenta también a aquellos que no conocen a Dios. Porque Dios hace que su sol y su lluvia
recaiga aún sobre los malos y los injustos. Pero nunca cometamos el error de creer que Dios los ama de la misma manera que nos ama a nosotros. Porque si somos hijos de Dios, Dios tiene un amor especial, un amor de pacto para con nosotros. Yo me siento especial en ese amor. Yo no sé de ti, tú, pero yo me siento privilegiado porque sé que nada de lo que Dios me ha dado y lo que tengo y lo que Él me ha provisto lo merezco, si no es por Cristo Jesús que tengo lo que tengo y que soy lo que soy. Puedes decir amén. Así que Cristo vino para darnos esa capacidad de amar como nadie más puede amar. Tienes ese privilegio. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te agradezco, Señor, por un día haber revelado a tu Hijo a mi corazón. Por haber traído el mensaje de la verdad de que tú amas, Señor, a tus hijos con un amor entrañable, con un amor profundo. Que tú amas, Señor, a aquellos también que no te conocen, que son rebeldes. Y aún aquellos que aún siendo enemigos, tú, Señor, has escogido amarlos. Ayúdanos para entender ese amor y para ver qué privilegiados somos por ser amados por un Padre como tú. Y que ese amor nos mantenga en el camino a la verdad, en el camino, Señor, glorificando tu nombre, porque tú lo has hecho todo por nosotros. Perdónanos, Señor, si no hemos obedecido tu palabra en amar a aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen, que hablan mal de nosotros, que quizá aún hasta han hecho intención mala hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, y recuérdanos que somos tus hijos, y debemos entonces, Señor, mostrar ese amor como tú lo muestras aún a aquellos injustos y malos. Padre, ayúdanos para entender esto y vivirlo. Te doy toda la gloria y toda la honra por haber enviado a tu Hijo para revelar el amor tuyo a tu pueblo. Esta mañana, Señor, nos vamos con ese gozo en nuestro corazón sabiendo que tú nos amas con ese amor especial. Bendice, Señor, a cada uno aquí que tenga alguna necesidad o aquellos que nos ven esta mañana en línea, Señor, que puedan humillarse delante de ti y decir, Señor, perdóname a mí, un pecador. Si no te conocen esta mañana, puedan reconciliarse contigo. Abre sus ojos, su entendimiento para conocerte, Señor. En tu misericordia, como lo has hecho con nosotros, hazlo para ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. En Cristo. Amén.